Tiempo para poder disponer nuestras vidas para recibir en esta mañana la palabra de Dios, la palabra de verdad. Te voy a invitar a que puedas prestar mucha atención. En esta mañana vamos a estar hablando acerca de cuál es la agenda de Dios para nuestras vidas. Vamos a ver obviamente de qué se trata esa agenda celestial, ese plan divino para cada uno de nosotros. Aquí comenzamos la prédica en esta mañana de domingo. Muy bien, así que levanta tu Biblia y donde tú estás desde la casa, levanta tu Biblia. Vamos a declarar la palabra viva y eficaz de parte del Señor, que no te dé vergüenza. Declara en voz alta, repite en voz alta después de mí: estaré firme y seré valiente en el Señor. Estaré firme y seré valiente en el No Señor. temerá mi corazón, No temerá mi corazón. porque el Señor mi Dios Porque el Señor mi Dios pelea la batalla por mí. pelea la batalla por mí. Él me acompaña y me Él sostiene. me acompaña y me sostiene. No me dejará No me dejará. ni me No desamparará. me desamparará. Amén, así que lo declaramos en el nombre del Señor. Muy bien, así que presta mucha atención en esta mañana. Vamos a compartir un tema que el Señor ponía fuertemente en nuestro espíritu a lo largo de estos días. Vamos a hablar acerca de la agenda de Dios. Amén. De hecho, a lo largo de las Escrituras, cada uno de nosotros podemos encontrar cómo hay versículos que hablan acerca de un libro que está siempre delante del Señor. Es como que el Señor tiene el control de cada uno de los detalles de nuestra vida. Dice de que el Señor realmente tiene esos libros que marcan su agenda y la agenda para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a comenzar en esta mañana con Hebreos capítulo 10, el versículo 7. Hebreos capítulo 10, el versículo 7 dice: entonces dije, he aquí yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. ¡Wow! Amén. De hecho, es tan glorioso poder entender lo siguiente, y acá la palabra del Señor nos dice de que en el rollo del libro está escrito acerca, en este caso obviamente del Señor Jesús, y acerca de cada uno de nosotros. Dice de que en ese rollo está escrito todo aquello que nosotros vamos a hacer sobre la tierra, para poder agradar el corazón de Dios y para poder hacer su voluntad. Quiere decir de que en el reino de los cielos hay un rollo, hay un libro descrito a cabalidad, con detalles, la vida de cada uno de nosotros, todo lo que vamos a llegar a vivir sobre esta tierra. Y qué glorioso es pensar realmente en que somos parte de los planes divinos de Dios. Yo quiero darte obviamente una buena noticia. ¿Cuál es la agenda de Dios para cada uno de nosotros? Por ejemplo, dice la palabra en Jeremías de que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Quiere decir que la agenda de Dios tiene planes de bien para nuestras vidas. Y así cuando nosotros tenemos que estar atentos para poder adaptarnos a la agenda, al programa, a todo obviamente lo que el Señor ha determinado para nuestras vidas. Por ejemplo, el Salmo capítulo 139, en el versículo 16, quiero que lo leas en esta mañana con mucha atención. El Salmo 139, 16 dice: tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Wow, y nota acá cómo la palabra del Señor describe, ¿no? En tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. Lo cierto, amados, es de que tenemos una agenda que cumplir de parte de Dios. ¿Cómo podemos cumplir esa agenda? Cuando nosotros empezamos a obedecer al Señor, cuando nosotros nos volvemos a Dios, es ahí cuando empezamos a cumplir los planes de bienestar que Dios ha determinado para nosotros. El requisito es de que si tú te vuelves a Dios, tú te arrepientes de tus pecados, entonces te empiezas a alinear con la agenda de Dios. ¿Cuáles son los planes de Dios para tu vida? Planes de bienestar, planes de bendición. Es que cuando el Señor se manifiesta con poder. Pero si lamentablemente el ser humano se rebela contra Dios y empieza a pecar, empieza a hacer lo malo delante del Señor, lamentablemente se aparta de esa agenda divina y empiezas lamentablemente a escribir una agenda
en tus fuerzas una agenda que lamentablemente va en contra del Señor, y así cuando te desvías de los propósitos divinos. Qué importante es entender en esta mañana de que realmente el Señor tiene el control de todas las cosas, de que Dios en su infinita misericordia realmente ahí ha planeado y nos ha diseñado a detalle para que cumplamos con su voluntad. Quiero que veas la siguiente imagen en esta mañana. Quiero que veas ahí esta agenda, ven ahí en tus pantallas. ¿Qué es una agenda? La agenda se la describe como el libro en el que se apunta aquello que se ha de hacer. Es la relación de asuntos, compromisos o quehaceres de una persona en un tiempo determinado. Amén. Y ahí tú ves la agenda de Dios para nuestras vidas. Lo cierto es de que el Señor está atento de cumplir sus planes, sus propósitos para nosotros. Amén. Entonces, ¿qué es lo que se anota por lo general en las agendas? Dice que es ese libro donde se apunta todo aquello que se tiene que realizar durante el día, durante la semana, durante el mes. Es esa relación de asuntos, compromisos o quehaceres de una persona en un tiempo determinado. Oh, amados, qué glorioso es saber de que dependemos de Dios. Qué glorioso es saber de que realmente es el Señor el que tiene esa agenda para cada uno de nosotros. Todos los días, yo te digo una cosa, no vives en vano, porque cada día, si te toca estar, ¿no?, en tu casa, estás cumpliendo la agenda de Dios en este tiempo para tu vida. Quiero que notes lo que dice Daniel capítulo 12, el versículo 1. Daniel 12:1 nos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Amén. Y acá vemos realmente el libro del Señor. Acá la Escritura nos está mencionando, amados, de que se vienen esos tiempos de prueba, esos tiempos de tribulación, como nunca antes ha habido sobre la faz de la tierra. Se ve que la pandemia es parte de esos tiempos, es el inicio, obviamente, de todo lo que va a venir sobre la tierra. Pero la buena noticia, dice la Escritura, acá lo hemos leído en Daniel 12:1, dice de que en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Quiere decir que todos aquellos que seamos inscritos en el libro del Señor, en el libro de la vida, todos aquellos que estemos inscritos en la agenda de Dios, vamos a ser librados de esos tiempos de gran amargura, de gran tribulación que vienen sobre la tierra. Amén. Entonces la buena noticia es de que realmente si tú obedeces al Señor con todo tu corazón, vamos a ser librados de esos tiempos. Así como Israel fue cuidado durante el tiempo de las plagas en Egipto, de la misma manera el Señor va a cuidar nuestras vidas. Amén. Así que a no temer, a tener siempre esa certeza en nuestro corazón de que somos parte de la agenda de Dios. Formamos parte de los propósitos de Dios y cada uno de esos propósitos se van a cumplir a cabalidad. Amén. Amados, en este tiempo de pandemia nos hemos dado cuenta de la fragilidad del ser humano y las consecuencias de su arrogancia, orgullo e independencia de Dios. Lo cierto es de que mientras van pasando los días, mientras va pasando todo este tiempo, lamentablemente cuando uno se entera, ¿no?, en las noticias de cómo va avanzando este virus y todo lo demás, nos hemos llegado a dar cuenta todos de la fragilidad del ser humano. Nos hemos dado cuenta de que realmente de la noche a la mañana todo puede cambiar. De la noche a la mañana, amados, todo puede cambiar por un designio del cielo. Amén. Y hemos visto cómo tal vez la arrogancia, el orgullo, el pecado del ser humano ha subido tanto hasta el cielo, que realmente en medio de estos tiempos de prueba es y cuando todo es incierto, cuando hay una incertidumbre total, donde todo realmente se ha llegado a desequilibrar. Y es ahí cuando podemos ver cuál es la jactancia y el orgullo del ser humano. Santiago capítulo 4, el versículo 13, nos muestra cómo el ser humano se aleja de Dios y tiene una arrogancia total frente a los planes de Dios, frente a la agenda del Señor. Santiago capítulo 4, el versículo 13, lo vamos a leer en esta mañana. Dice:
Oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio y tendremos ganancia. ¡Wow! Y nota obviamente cómo Santiago empieza a llamar la atención a través de su carta. Y dice, ¿cómo es posible de que las personas no dicen con tanta arrogancia y con tanto orgullo, dicen, no, sí, hoy o mañana vamos a hacer tal cosa en tal ciudad o pasaremos allí un año, haremos negocios y tendremos ganancia? Es como que el ser humano tiene esa arrogancia, ese orgullo, que se cree autosuficiente, que empieza a hacer todos sus planes creyendo de que él tiene el control de todas las cosas, que el ser humano puede desenvolverse sin ningún problema. Pero ¿qué es lo que Dios nos está mostrando en este tiempo? De que el ser humano es totalmente frágil, amén. De que el ser humano es totalmente, es una nada sin Dios. Porque de parte de un designio del cielo, todos los planes del hombre sobre la tierra se pueden desmoronar en un 2x3. Nota lo que dice el versículo 14. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y acá la Escritura nos dice, wow, ustedes empiezan a planear, ¿no?, para el día de mañana, para el siguiente año, empiezan obviamente ya a creer de que les va a ir bien en todas las cosas, pero no saben cómo será vuestra vida mañana. Y se llega a comparar al ser humano, amados, como un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Wow, en este tiempo tenemos que comprender de que solo en Dios está el poder de realizar todos nuestros planes. Solo en Dios, amados, solo en esa dependencia de Dios nosotros podemos llegar a estar seguros. Pero nota cómo el ser humano empieza a hacer planes, ¿no? De que sí, vamos a hacer esto el siguiente mes, o sí, vamos a tener una vacuna, ¿no?, aquí en los siguientes meses, o tal vez a fin de año. Lo cierto, amados, es de que solo Dios sabe si va a haber una vacuna. Solo Dios sabe si va a haber un medicamento realmente eficaz contra este virus. Esto nos muestra, amados, de que realmente el ser humano simplemente es como un vapor sobre la tierra. Ese vapor que de repente está y después se desvanece. El ser humano tiene que entender en este tiempo de que dependemos de Dios, dependemos de su agenda, dependemos de sus planes y dependemos de sus propósitos divinos. Nota lo que dice a continuación en el versículo 15. El versículo 15 nos dice, más bien deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Wow, amén. Y es así con toda razón de que la palabra del Señor nos dice, ¿no?, de que tenemos que depender de Dios. La Escritura dice, ustedes deberían aprender a decir, si Dios quiere, entonces haremos esto o aquello. Si Dios lo permite, entonces haremos esto o esto otro. ¿Te das cuenta de la importancia de poder depender del Señor? ¿Te das cuenta de la importancia de poder acomodarnos a la voluntad, a la agenda, a esos propósitos divinos que Dios tiene para con cada uno de nosotros? Oh, amados, qué importante es siempre poder decir, si Dios quiere. Si Dios quiere, porque lo cierto es, amados, que si Él lo permite, las cosas empiezan a suceder. Pero si Dios no lo permite, todo se frustra, todo se estanca o todo se derrumba. Oh, en todo tiempo aprendamos siempre a depender de Dios y a decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El versículo 16 dice, pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Wow. Y el versículo 16, ahí Santiago hace una exhortación, hace realmente un llamado y les dice a todos aquellos que se empiezan a jactar, ¿no?, de que sí tienen todo planificado, creen de que independientemente de Dios todo les va a salir bien, dice, tengan cuidado. No caigan en su arrogancia, no caigan en su orgullo, porque todo eso es malo. Y el versículo 17 nos dice, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oh, amados, tenemos que entender de que solo si el Señor lo permite, las cosas van a salir adelante. Solo si el Señor lo permite, esta pandemia se puede detener.
O sea, a mí me asombra algo que encontramos mucho en las Escrituras. Dice que cuando el Señor mandaba plagas, dice que la plaga se detuvo porque el Señor lo dispuso. Y no es de que encontramos, sí, porque hallaron un medicamento, sí, porque bueno, todos se llegaron a vacunar, ¿no? O sea, amados, por un designio divino. Solo cuando el Señor, solo cuando a Dios le place, es cuando todo esto puede llegar a su fin. Puede ser en el siguiente mes, puede ser en los próximos meses, puede ser al año, solo Dios lo sabe. Por eso, amados, ¿cuál es la consigna? ¿Qué es lo que la palabra nos manda? Depender de Dios. Si Dios quiere, esto va a terminar. Si Dios quiere, seguirás con vida. Si Dios quiere, seguiremos predicando la palabra. Si Dios lo permite, seguiremos haciendo esto o aquello. Amén. Wow, quiero que leas la siguiente frase en tu pantalla. La palabra del Señor nos anima a depender en todo tiempo de Dios. Oh, amados, qué sabio es que dependamos de Dios, porque esa es nuestra naturaleza. ¿Por qué depender de Dios? Porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Amén. Dios te ha creado, Dios nos ha formado a cada uno de nosotros. Y qué bueno es depender de Él. Porque cuando aprendemos a depender de Dios, todas las cosas se empiezan a alinear a su agenda y entonces todo nos empieza a salir bien. Dice la Escritura en Proverbios capítulo 19, versículo 21 lo siguiente. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. ¿Es importante depender de Dios? Por supuesto que sí. Nota lo que dice Proverbios, ¿no? De que pueden ser muchos los planes, los proyectos, la planificación en el corazón del hombre, pero solo el consejo del Señor permanecerá. Su agenda, su voluntad, amados, prevalecerá. Amén. Oh, amados, lo cierto es de que cada día tenemos que decir en oración, Señor, tengo esto en mi corazón, Señor, ayúdame en mi trabajo, ayúdame en mi familia, tengo estos sueños, estos anhelos, pero si tú lo permites, Señor, ayúdame a realizarlos. Señor, dame la valentía, dame realmente las fuerzas para poder concretarlos, porque lo cierto es de que si tú lo permites, entonces van a ser una realidad. Amén. Porque muchas veces hay proyectos o sueños que tal vez aún no se cumplen sobre tu vida. Es porque tenemos que aprender a esperar esos tiempos perfectos de Dios. Tenemos que aprender a esperar en el Señor, esperar en Dios, porque de acuerdo a su agenda divina, si aprendes a esperar, sus bendiciones van a ser una realidad sobre cada uno de nosotros. Quiero que lean lo siguiente y a continuación. Amados, lo más sabio es depender de Dios. Todos los días aprendí a decirle, Señor, yo dependo de ti. Señor, yo me aferro a ti. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, que venga tu reino, no el mío. Que se haga lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Amén. Porque el Señor sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. ¿Podemos vivir confiados? Por supuesto que sí. Si tú te apoyas en Dios, si tú realmente vives para el Señor, yo te digo algo, puedes vivir tranquilo, puedes vivir confiado, porque el Señor va a determinar los mejores planes para tu vida. El Salmo capítulo 37, versículo 5, quiero que lo puedas leer con atención en esta mañana. El Salmo 37, 5 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Qué importante es encomendar cada plan, cada proyecto, nuestros caminos delante del Señor. Dice de que si ponemos todo a sus pies, dice de que si confiamos en Él, entonces Él actuará. Qué importante es acomodarnos a la agenda divina del Señor. Decirle, Señor, yo tengo tal proyecto, pero Señor, lo pongo a tus pies. Yo me voy a esforzar, voy a hacer lo mejor, obviamente, que pueda para que me vaya bien, pero Señor, si es tuyo, que las puertas se abran, pero si no es tuyo, que las puertas se cierren. Y Señor, dame realmente la paciencia, dame realmente esa confianza para poder entender de que si es de que las puertas se cierran, es de que tu agenda es mucho mejor que la mía, de que tus proyectos son muchos mejores que los míos. Amén. Oh, amados, el Salmo 37, el versículo 5, dice, porque Él actuará. ¿Qué es lo que hace Dios? Siempre está actuando, siempre está obrando a favor de aquellos que creen en su santo nombre. Dios siempre está
peleando la batalla por nosotros. Entonces el Señor sabe lo que Él está haciendo a favor de cada uno de sus hijos. Amén. ¿Lo puedes creer? Yo te digo algo, recíbelo en esta mañana. Proverbios capítulo 16, versículo 3 dice lo siguiente: encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Uf, qué glorioso. Una vez más, Proverbios 16:3, encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. ¿Qué quiere decir esto? De que cada vez de que tú pones delante del Señor todo anhelo, todo proyecto, todo trabajo, todo plan, dice de que se van a afianzar. ¿Por qué? Porque va a venir la bendición del Señor, porque tú estás dependiendo de Dios. Nehemías le decía: Señor, dame éxito en todo lo que haga, en todo lo que emprende. Y dice la palabra de que Dios le daba la victoria a Nehemías en todo lo que hacía. ¿Podemos nosotros llegar a pedirle éxito, victoria en todo lo que hacemos? Por supuesto que sí, porque estamos dependiendo de la mano de poder de nuestro Dios. Tus propósitos se afianzarán siempre y cuando le entregues todo al Señor, siempre y cuando dependas de Él. Y como te decía hace un momento, los propósitos se van a afianzar, ya sea para bien o para mal. Si las puertas se abren, era de Dios, pero si las puertas se cierran, es por nuestro bien. Es porque el Señor te quiere librar de males mayores. Amén. Quiero darte en esta mañana un ejemplo de cómo opera la agenda de Dios. Estamos hablando en esta mañana acerca de poder acomodarnos, ¿no?, a los propósitos divinos. Lo cierto es de que Dios tiene planes de bienestar para nuestras vidas. Tenemos que aprender a depender de Él. Pero quiero que en este instante me prestes mucha atención, porque te voy a describir cómo opera la agenda del Señor. Para eso quiero que vayamos por favor a Jeremías capítulo 18. Vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 12. Jeremías capítulo 18 desde el versículo 5. Está hablando el Señor a través del profeta Jeremías y le empieza a decir al pueblo en el versículo 5: entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: ¿no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor. He aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Versículo 7. En un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino, de arrancar, de derribar y de destruir. Versículo 8. Pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre él. Wow, y vamos a hacer una pausa acá en el versículo 8. De hecho, la palabra del Señor dice acá algo asombroso. Dice: aprendan, casa de Israel, de que yo soy el alfarero, de que yo puedo diseñar con el barro todo lo que yo quiero. Y el Señor empieza a decir: yo tengo toda la facultad y el poder, dice el Señor, de poder hablar bendición o destrucción sobre cualquier nación, sobre cualquier país, sobre cualquier reino que me haga renegar, sobre cualquier reino que peque contra mí. Yo tengo la facultad de poder hablar una destrucción contra ese país. Pero dice en el versículo 8, si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. Amén. Wow, dice de que si de repente en la agenda de Dios estaba destruir a Sodoma y Gomorra, pero si esas dos ciudades se hubiesen arrepentido de su maldad, el Señor dice de que hubiese quitado el castigo. Wow, dice de que si en la agenda de Dios de repente está quitar un reino, destituir a alguien, alguna autoridad, pero si esa autoridad se arrepiente de sus pecados y se vuelve al Señor, dice de que la agenda de Dios puede tener una pausa y decir: no, muy bien, ya no va a haber destrucción por cuanto te has arrepentido. Y Dios para la destrucción. ¿Te das cuenta cómo opera el Señor? Amados, el factor arrepentimiento, el factor volvernos a Dios, el factor de pedirle perdón a Dios, marca la diferencia en la agenda de Dios. Amén. Se dice el Señor: si yo he determinado el mal contra alguien, pero esa persona se arrepiente, entonces yo voy a parar ese mal que yo había determinado contra esa persona, ese país o esa nación. Vamos a seguir leyendo y quiero que prestes mucha atención. Versículo 9. Y de pronto puedo hablar acerca de una nación o de un reino, de edificar y de plantar. Versículo 10.
Pero si hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz, entonces me arrepentiré del bien con que había prometido bendecirlo. Dice que de pronto el Señor puede hablar acerca de una nación o de un reino, bendición, de que van a edificar, van a plantar, de que van a ser fructíferos, de que les va a ir muy bien. Y Dios lo puede hacer de repente, ¿no? Sobre una nación, muy bien, he determinado bendecir este reino, he determinado bendecir esta nación o este país. Pero el versículo 10 dice, pero, si hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz, entonces me arrepentiré del bien con que había prometido bendecirlo. El siguiente factor que altera la agenda de Dios, amados, es el pecado. Si de repente tú haces lo malo, o hay una nación, un reino que hace lo malo, a pesar de que Dios había determinado bendecir a ese reino o ese país, dice que por producto de ese pecado, el Señor va a poner una pausa en esa gente y va a decir, no, cambio de planes, por cuanto no obedecieron mi voz e hicieron lo malo ante mis ojos, entonces yo voy a poner una pausa a ese plan de bendición que yo tenía para ese reino o para esa nación. Wow, ¿te das cuenta cómo opera la agenda de Dios? Wow, tenemos que acomodarnos a los propósitos divinos. Yo te digo algo, realmente dependamos de Dios en todo tiempo, dependamos del Señor nuestro Dios. Y nota lo que dice el versículo 11. Ahora pues, habla a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén diciendo, así dice el Señor, he aquí estoy preparando una calamidad contra vosotros y tramando un plan contra vosotros. Volveos pues cada uno de su mal camino y enmendad vuestros caminos y vuestras obras. Y acá, ¿qué es lo que nos dice obviamente la agenda del Señor? Vuélvanse a mí. Vuélvanse a mi agenda, vuélvanse a mis planes, a mis propósitos divinos. Amén. El Señor les está diciendo, no, y a Judá, a todos los habitantes, si no se arrepienten, yo he preparado una gran calamidad contra ustedes. Amado, lo cierto es de que todo el tiempo tenemos, cada día que tenemos la oportunidad de vivir en esta tierra, es depender de Dios, decirle, Señor, yo me vuelvo a ti. Señor, dame un corazón para amarte, obedecerte, agradarte con todo mi ser. Amén. Nota lo que dice el versículo 12. Mas ellos dirán, es en vano porque vamos a seguir nuestros propios planes y cada uno de nosotros obrará conforme a la terquedad de su malvado corazón. Qué triste. Dice de que lamentablemente, ¿cuál va a ser la respuesta del ser humano? Dios, yo no quiero ser parte de tu agenda. Señor, yo no quiero ser parte de tus planes. Yo voy a seguir mis planes, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y es ahí cuando está destinada la calamidad, la destrucción, obviamente para el ser humano. Amados, no tengamos esa actitud orgullosa, no tengamos esa arrogancia de ser independientes de Dios. Más bien volvámonos al Señor de todo corazón, seamos obedientes. Tengamos ese corazón obediente para con el Señor. Amén. Amados, ¿cómo podemos detener la destrucción? ¿Cómo podemos detener la calamidad? Arrepintiéndonos y volviéndonos al Señor nuestro Dios. Amén. Quiero que veas lo siguiente ahí en tu pantalla. ¿Cuál es la agenda de Dios? Amados, ahí lo puedes ver. La Biblia. La Biblia es la agenda de Dios porque en ella se describe el principio y el fin de los tiempos para la humanidad. Amados, la Biblia es la agenda de Dios, porque en ella realmente se describe, ¿no?, todos los planes de bien, se describe todo lo que va a acontecer desde el principio hasta el final para la humanidad, sobre la tierra. Amados, hagamos caso realmente ya a la palabra de Dios. Hagamos caso a este libro, amén, porque lo cierto es de que este libro dice lo siguiente, dice, si tú obedeces fielmente a la voz del Señor tu Dios, ciertamente todas estas bendiciones te alcanzarán y vendrán sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Amén. Dice, entonces el Señor tu Dios te pondrá por cabeza y no por cola. A ti te pedirán prestado, no tú pedirás prestado a ninguna persona. Dice que el Señor peleará por ti. Si vienen por un camino contra tu vida, por 7 caminos saldrán huyendo delante de ti.
O en Deuteronomio capítulo 28 podemos encontrar las bendiciones de la obediencia. Amados, realmente esta agenda divina marca de que si obedecemos al Señor nuestro Dios, entonces, Él nos va a poner realmente en lo alto y nunca en lo bajo. Pero esta agenda divina dice de que si desobedecemos al Señor nuestro Dios, Él mismo se va a encargar de destruirnos. Amén. ¿Te das cuenta la importancia de entender cuáles son los planes y esa agenda, esos planes que el Señor tiene para con nosotros? La pregunta es cómo adaptarnos a la agenda del Señor. Y quiero que escuches esto con atención. ¿Cómo me puedo adaptar a la agenda del Señor? Al leer su palabra, conocemos a Dios y adquirimos madurez espiritual para adaptarnos a sus propósitos. Entonces, ¿cuál es el consejo en esta mañana? Lee la Biblia. Amados, cada vez que les mandamos la lectura bíblica, lee la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en ella conocemos a Dios. Y ¿sabes qué es lo bueno? Mientras más nosotros leamos las Escrituras, vamos a empezar a madurar en el Espíritu. Cuando hay un hombre o una mujer que empieza a madurar en el Espíritu, esa persona se empieza a adaptar a los propósitos del Señor. Solo una persona madura en el Espíritu puede decirle: Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Señor, que se haga lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Fueron las palabras del Señor Jesús, ¿no? Antes de ir a la cruz, le dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Amén. Quiero darte el ejemplo de Job en esta mañana. Job era un hombre, pero realmente que estaba siendo probado por Dios, pero Job conocía tanto al Señor, lo amaba tanto, tenía una madurez en el Espíritu que le decía lo siguiente en Job capítulo 2, el versículo 10. Job capítulo 2, versículo 10 dice: pero él le dijo: como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Cuál es el contexto? Le está hablando ella a su esposa. Porque ya Job le estaba pasando muy mal, ya Job había perdido sus posesiones, había perdido incluso a sus hijos, todo le estaba saliendo tan mal, hasta que viene su esposa y le dice: tú sigues siendo íntegro, sigues bendiciendo a tu Dios, no, quejate, haz lo malo. Y Job le dice: como cualquier mujer necia has hablado. Y Job declara lo siguiente: ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. ¡Qué asombroso! Job había entendido lo siguiente, dice: ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Así como Dios bendice, también Dios puede permitir la gran calamidad. Así como Dios da, ricas bendiciones, prospera, bendice, levanta a las personas, también Dios puede destruir, puede realmente hacer grandes cosas, calamidades para con las personas. Y Job había entendido ese principio. Job decía: si Dios dio, amén. Y si Dios quitó, amén de igual manera. Pero mis labios van a seguir bendiciendo y exaltando el nombre del Señor. Amado, ¿te das cuenta cómo Job se había acomodado a la agenda de Dios? En otras palabras, Job le decía: Señor, si la estoy pasando muy bien, gloria a tu nombre, gracias Señor, te bendigo. Pero si la estoy pasando muy mal, Señor, gracias también, y ayúdame a ser valiente, dame fortaleza para pasar estos tiempos tan malos sobre mi vida. Job había entendido, amados, de que realmente él dependía adaptarse, él había aprendido a adaptarse a la agenda de Dios. Que se haga su voluntad sobre cada uno de nosotros, que se haga su voluntad sobre nuestras vidas. Amén. Amados, yo te doy un consejo: no desperdicies tu vida al alejarte de la agenda de Dios. Una vez más te digo, no desperdicies tu vida al alejarte de la agenda de Dios. Y quiero darte ahí un pasaje en esta hora, Lucas capítulo 12, versículo 16, el ejemplo de una persona que se había alejado de la agenda de Dios. Dice: también les refirió una parábola diciendo: la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: esto haré: derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Versículo 19.
Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Versículo 21. Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. ¡Wow! Amados, ¿qué aprendemos de esta parábola que el Señor mencionó? Es de que los días del ser humano están todos contados por Dios. Amados, nuestros días están todos contados por el Señor. Puede ser de que nosotros hagamos grandes proyectos, grandes planes, pero lo cierto es de que solo Dios sabe cuándo vas a partir de esta tierra. Amén. Amados, ¿cuál fue el error de este hombre? El error fue de que este hombre planificó sin depender de Dios. Este hombre había dicho, wow, tengo tantos bienes, no, es más, ya no tengo dónde guardarlos, voy a construir grandes graneros para que estén ahí. Y es más, dice, no, come, bebe, diviértete, porque tienes mucho para vivir. Pero ¿qué le responde Dios? Le dice, necio, ¿no sabes que esta misma noche tú vas a partir a mi presencia y yo te voy a quitar de la faz de la tierra? Amados, ¿cuál fue el error de este hombre rico? Hacer planes sin depender de Dios, ser autosuficiente. Amados, cuando el hombre es autosuficiente de Dios, es cuando está en problemas. ¿Será de que es malo planificar? No, no es malo planificar, es bueno, siempre y cuando dependamos del Señor nuestro Dios, siempre y cuando digamos, si Dios quiere, voy a poder comer, si Dios quiere, voy a poder beber, si Dios quiere, voy a poder divertirme. Amén. Amados, aprendamos realmente a depender del Señor. Asegúrate de atesorar en el cielo, porque de aquí de la tierra nada te llevarás. Amén. Escucha esto con atención, ya para ir terminando. Lo cierto, amados, es de que tenemos que atesorar en el cielo. Por más de que tú tengas grandes bienes, grandes riquezas en esta tierra, en este planeta, nada de eso te vas a poder llevar a otra vida. Amén. Por eso el Señor aconsejaba, aprendan a atesorar en el cielo. ¿Qué es atesorar en el cielo? Es de que nosotros, podamos bendecir al necesitado, podamos realmente ser obedientes al Señor nuestro Dios, podamos encargarnos de vivir para Él y no de vivir en esta tierra, de acumular riquezas, tener plata por aquí, autos por allá, casas por allá. O sea, que tu prioridad no sea eso, que tu prioridad sea buscar primeramente el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Amén. Amados, ¿estamos recibiendo eso en esta mañana? A depender de la agenda de Dios. Para terminar, quiero darte el aspecto práctico de esta prédica. Reconoce al Señor en todos tus caminos. Adáptate a su agenda. Amén. Reconoce al Señor en todos tus caminos y adáptate a su agenda. ¿En qué se traduce todo esto? Obedecerlo. Obedece al Señor tu Dios. Eso es cumplir la agenda de Dios. Siempre y cuando seamos hombres y mujeres obedientes al Señor nuestro Dios, estamos cumpliendo la agenda de Dios para nuestras vidas. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 10, quiero que prestes mucha atención. Habla acerca de una persona que obedece al Señor, una persona que le dice, Señor, que se haga tu voluntad, yo quiero ser parte de tu agenda. Le dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¡Qué glorioso! Amén. Acordémonos siempre de reconocer al Señor en todos nuestros caminos, decirle, Señor, yo dependo de ti. Y Él va a enderezar, dice, nuestras sendas. Él nos va a reencaminar a su agenda divina. Dice la palabra de que si tú aprendes a depender del Señor y no te crees sabio en tu propia opinión, sino de que temes al Señor y te apartas del mal, el Señor va a ser medicina para tu cuerpo. ¡Qué glorioso!
Y en el versículo 9 hemos leído: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Oh, amados, qué consejo más maravilloso. En todo tiempo honremos a Dios. Sé fiel al Señor con tus ofrendas, tus primicias, tus diezmos. Si tal vez hay alguien que la está pasando muy mal y dice: no, pero más bien ahora que tengo menos, yo te digo algo, es cuando menos tenemos que más hay que dar. Porque cuando más damos, más recibimos. Es una ley espiritual. Mientras somos fieles y obedientes al Señor, Él se encarga de abrir las ventanas de los cielos sobre cada uno de nosotros. Amén. Termino con esto, una promesa de parte de Dios para todos nosotros. Lucas capítulo 12, versículo 32 dice: no temas, rebaño del Señor, porque vuestro Padre ha decidido darles el reino. Amén. Oh, la palabra es: no temas, rebaño del Señor. No temas, pueblo de Dios. Oh, amados, a pesar de los días que estamos viviendo, obviamente, y de todas las noticias que uno puede llegar a escuchar, no temas. No temas, rebaño del Señor, porque el Señor ha decidido que seamos parte de su reino. Somos su pueblo santo, así que a no temer, a estar firmes delante del Señor nuestro Dios. Amén. Así que estos son los tips de la prédica, amados. Número 1, este tiempo nos muestra la fragilidad del ser humano, no ser arrogantes ni orgullosos. Número 2, la palabra de Dios nos enseña a depender en todo tiempo de Dios. Número 3, la Biblia es la agenda de Dios para nuestras vidas. Número 4, no desperdicies tu vida tratando de imponer tu agenda personal y no someterte a la agenda divina del Señor. Y número 5, no temas, rebaño del Señor, encomiéndale tus caminos y Él hará. Amén. Wow, amados, así que realmente seamos parte de la agenda del Señor. Amén. Si esta prédica te ha bendecido, si realmente tú quieres volverte al Señor tu Dios, yo quiero invitarte de que puedas recibir a Jesucristo en tu corazón, de que tú puedas hacer esta sencilla oración repitiendo después de mí: Señor Jesús, yo decido entregarte mi vida, yo me rindo a tus pies, reconozco que soy pecador, reconozco que me he alejado de tus caminos. Yo te pido perdón por mis faltas, por mis errores. Yo me arrepiento de mis pecados y me vuelvo a ti. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Gracias, Señor Jesús, por haber muerto por mí. Gracias porque tú diste tu vida para salvarme. Yo te recibo, Señor Jesús, como mi único Señor y suficiente Salvador. Y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Hoy yo te digo algo: si tú hiciste esta oración, yo te doy una buena noticia. Tú has pasado de muerte a vida eterna en Cristo Jesús. Tú ahora formas parte de la agenda de Dios. Este es el primer paso de fe. Lo que tienes que seguir a continuación, obviamente, es leer cada día en la palabra de Dios. Acércate al Señor, ora, que Él tiene realmente planes de bienestar para con tu vida. Un gusto haber compartido con ustedes en esta mañana, amados. Que realmente Dios nos guarde, que el Señor tenga misericordia de todos nosotros, a ser parte de la agenda de Dios. Los queremos un montón, a cuidarse mucho, a seguir todas las recomendaciones. Solo sal de casa si es necesario. Amados, les mandamos un abrazo gigante juntamente con la pastora Angie. Los amamos mucho. Terminamos en esta mañana con una adoración. Terminamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que tengan una excelente semana. Dios los bendiga. Bendiciones. Te adoramos, Señor, te alabamos, Dios. Nos rendimos delante de ti. La creación clama al Señor por la canción de redención que solo pueden entonar los santos hijos del gran Dios.
más alto honor y adoración. Tuya es la gloria, oh Señor. Alzamos hoy manos y voz, tuyo es el más alto honor. La redención, misterio es que ángeles quisieran ver tu gran amor. Siempre será lo que nos mueve a adorar. Más alto honor y adoración. Tuya es la gloria, oh Señor. Alzamos hoy manos y voz, tuyo es el más alto honor. Nada cantará más que nosotros, nada alabará más que nosotros, nada gritará más que nosotros. Te adoramos. Nada cantará más que nosotros, nada alabará más que nosotros, nada gritará más que nosotros. Te adoramos. Nada cantará más que nosotros, nada alabará más que nosotros, nada gritará más que nosotros. Te adoramos. Nada cantará más que nosotros, nada alabará más que nosotros, nada gritará más que nosotros. Te adoramos, Dios. Más alto honor y adoración. Tuya es la gloria, oh Señor. Alzamos hoy manos y voz, tuyo es el más alto, tuyo es el más alto honor. Tuyo es el honor, Señor, tuya es la gloria. Te lo entregamos todo, Señor.